que podríamos decir de que la primera señalización así, ya tal vez de una manera bastante ya regulada, ha sido más o menos desde los años 1840, 50, y ahora el sistema de manejo es bastante ya moderno. ¿Ya? Dentro del proceso histórico podemos indicar que los primeros tipos de señalización han sido tal vez manuales, de una manera bastante artesanal, o algún tipo de banderas. Ya el año 1850 ha sido donde prácticamente ya se ha empezado a desarrollar las maneras, cómo se tendrían que considerar, llevar a cabo la señalización. Acá tenemos una muestra fotográfica del año 1842. Están empezando a instalarse los primeros semáforos en ese tiempo. Inclusive, aunque pareciera bastante vistoso, los petardos, y la verdad que ha sido así, ¿no? Como les decía, entonces el primer semáforo se ha implantado en el año 1842, pero ya la señalización, ya con las primeras normas, ya se ha implantado desde el año 1850, 8 años después de este primer hito. Y en la actualidad, ya, ¿qué se puede decir? Ya está bastante desarrollado, no hay donde perderse. Entonces aquí presentamos con la primera señalización. Después hemos visto la señalización ya a través de teléfonos. Ya cuando han empezado a desarrollarse los teléfonos y demás, de poco a poco ha empezado también a haber algún tipo de regulación o el tipo de manejo, este tipo de señalización, que en principio solamente tal vez se llegaba a algún tipo de países desarrollados en ese momento, ¿no? Y ahora en la actualidad ya es bastante sofisticado inclusive, pero nosotros todavía estamos en la parte intermedia en Bolivia, ¿no? Entonces, primero, el fin que tiene de la señalización justamente es tal vez desregular el transporte. Puede ser para un vía paso, puede ser para evitar algún tipo de accidente, para reducir la velocidad, y más utilizado en las terminales. En las terminales sabemos de que tienen que darse curso para los lados donde sea, ya sea el transporte para carga, ya sea para transporte para personas o mixto, etcétera. Entonces es bastante más utilizado en las terminales, como también en las partes donde está yendo la línea férrea, ¿no? Entonces en sí es todo un conjunto de sistemas para controlar de una manera bastante segura el tráfico que vaya a ir en su trayectoria. Acá se puede observar una fotografía que ofrece todo. Se tiene que prever el transporte libre, que en este caso es del ferrocarril, y prever algún tipo de accidente, que acá hay un cruce justamente con una línea caminera, ¿no? Entonces también en los lugares nocturnos también se tiene que prever. Ahora sí se puede controlar a través de los semáforos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué manera entonces nosotros podemos indicar de que ha progresado la línea férrea? Ha habido una protección a la ATP hasta la ERTMS, que les decía a un principio. Perdón que vuelva atrás. Acá tenemos una autorización, una protección. En ese momento se lo denominó automática, en 1850. Bueno, para esa época sí, funcionaban muy bien los semáforos, ¿ya? Y llegamos al sistema, este más es un sistema europeo que se está implantándose, el ERMTMS, que es un sistema europeo de gestión de tránsito, que es un poco más sofisticado, ¿ya? Entonces, dentro de eso todavía hay una operación automática de trenes que después viene, vayamos ahí, ¿ya está? Entonces, se tiene bueno, está en inglés, ¿no? Automatic Train Protection, ATP, Automatic Train Operation, ATO. En castellano sería la protección automática de trenes, ATP. En ese momento, como les decía, se consideraba como algo bastante novedoso, a pesar que en ese momento solamente se hacía la señalización a través de semáforos.
ya desde el año 1850, imagínense. Después tenemos la operación automática de trenes, que después, que más o menos a finales del siglo XIX se implanta. Después viene la distancia por recorrer, el DTG, Distance to Go, el control de trenes basado en comunicación, y aquí empieza a ingresar los teléfonos, ya imagínense, ¿no? Y llegamos al Sistema Europeo de Gestión de Tránsito, que es bastante sofisticado con relación a la señalización que se tiene ahora en nuestros días. Entonces, tenemos el sistema, el ATP es la protección automática de trenes. ¿Ya? Acá lo que se tiene que prever ahora es la velocidad, ¿no? Una velocidad adecuada. Después aquí se implanta la ATO, Automatic Train Operation, que es la operación automática de trenes. Y la Distance to Go, que es la distancia por recorrer, ¿no? Distancia por recorrer se puede tal vez traducir, ¿no? Entonces son esas etapas a un principio que es la evolución de la civilización que tenemos ahora. Acá se tiene el ATP, el ATO y el DTG, los tres involucrados. Ya el sistema es un poquito más modernizado. Pueden notar acá que el productor ya tiene ahora, ¿no? Tiene un equipo especializado, ¿no? Un Drive Machines Interface, entonces ya cuenta con ese tipo de equipo, ¿ya? Entonces hay algunos casos que sí se tiene que hacer con relación a la localización. Se puede localizar inclusive el tren. Ahora no es problema, inclusive cuando nosotros trabajamos ahora, ¿no? Hacemos una supervisión o una construcción de una carretera y demás. Ahora es bien común si ustedes van a la IBC, que nos controla inclusive con la posición de nosotros donde estamos, a través de los celulares y a través de los satélites. Es bien fácil ahora saber la ubicación de nosotros inclusive, y peor todavía resulta para hacer los trenes. Entonces se sabe de que su posición, su ubicación, sabe inclusive el tipo de tráfico que ahora que está siendo sujeto y demás. Ahora se sigue sencillo, ¿no? Pero antes no era así. Entonces, tenemos también la comunicación basada de un sistema de control, el CBT, es un control automático de trenes orientados a los lugares urbanos, pero es en Europa, que también se está aplicándose ya en Estados Unidos. Y el otro es un sistema autorizado de tren orientado a alta velocidad. Ya esto, lo que se ha indicado, es el ERTMS. Entonces, los sistemas que ha pasado desde el ATP, ya tenemos ahora el sistema de nivel 1 o 2 o 3, perdón. Entonces, dentro del sistema de autorización de control del ATC, ya se sabe la localización, tiene que haber una comunicación literal, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que haber un sistema de gestión de apertura de trenes, bueno, en los países. Acá, no sé, lo veo años luz que suceda todo este tipo de casos. Inclusive es posible de que sea conducido automáticamente. Imagínense, ahora es así, ¿no? De estos tenemos dentro del ERTMS 3 niveles. De los 3 niveles se tiene el primer nivel de conducción semiautomática, ¿ya? Donde nosotros también participamos y la tecnología, y la conducción automática, una máxima autorización. Entonces es posible, que les digo, si por ahí hubiera una zona donde tendría que tal vez pasar un lugar de peatonal o donde un vehículo se tendría que tal vez cruzar, entonces primero se encienden las alarmas, está en función de la distancia,
y a la velocidad que les digo de que tal vez casi a 500 metros al llegar a la zona ya tienen que empezar a sonar las bocinas, se tiene que empezar tal vez a parar las trancas y tiene que dar la seguridad hacia el transeúnte, ¿no?, del lugar. Entonces es posible realizar eso. El sistema Interlock-Kits es bien importante, ese sistema de enclavamiento que ahora sí está de moda, bastante de moda, ¿no?, que considera el sistema ATP y el ATO. En el segundo nivel ya está incorporada la información entre los dos, tanto del operador y dentro de la central misma. Entonces, a través ahora no hay ningún tipo de problema, puede ser vía radio, ahora inclusive ya esto va mejorando más, ¿no? Y el nivel 3 ya prescinde de todos los equipos de circuitos. Entonces tiene una transmisión continua. ¿Ya? Tenemos, bueno, dentro del ATC, creo que es de Petit, ¿no? No, creo que es de Petit. Ya. Ahora, dentro de la señalización ferroviaria, el asunto de la comunicación es muy importante. Tenemos las antenas lectoras, puede ser a través de las IEL, puede ser, ¿no? Y también puede ser a través de los cables. Y ahora inclusive ya vía satélite y demás. Entonces todavía esta información que estoy presentando acá data más o menos a principios del año 2000. Ahora, inclusive mucho mejor que la comunicación han visto de que ha mejorado mucho. Entonces ya no es el problema de la comunicación entre uno y otro punto. Inclusive el mismo cable puede prescindirse, ¿no? Si nosotros nos comunicamos, imagínense, simplemente con un celular, podemos saber la ubicación, podemos saber mucha información. Entonces el asunto de ahora no es ningún tipo de problema, ¿no? Entonces tal vez se podría decir de que dentro de los sistemas de ATC, entonces es un sistema, esto viene del año 1950, pero esto ha ido mejorando. Entonces se ve de una manera que esto tendría que ser automatizado como lo es ahora, ¿no? Porque primero lo que resguarda es el asunto de la seguridad, es el buen servicio que se tiene que dar y en especial la eficiencia y el costo. Esto sí nos interesa a nosotros, a mí me interesa, y es lo que va a pasar con el Metropolitano. Ustedes, bueno, yo por lo menos he participado de algunas reuniones y me he involucrado mucho en el proyecto. Por decir que va a ser de Quiracollo a las 8:50 hoy día, y el mismo tren el día de mañana tenemos que ir 8:50, y también los peores días va a haber una espera, dependiendo del lugar, de 5 minutos, y los 5 minutos van a ser así, rajatabla. 5 minutos, cierras las compuertas y empiezan a andar. Entonces va a ser así. Si yo salgo en este punto 8:50, y ¿qué les digo? A la Facultad de Agronomía tengo que llegar, por decir, a las 9:30, a las 9:30 en punto, decirles, por ejemplo, el tren número 5 va a llegar a esa hora. Entonces ahí nosotros inclusive, es por eso que va la eficiencia que tendría que tener, y va a ver que de a poco estamos teniendo eso. No sucede lo mismo con nuestros trenes de intercontinentales, como podría ser, pero en nuestro caso no es así en nuestro país, ¿no? Entonces, de alguna manera se tendría que sistematizar el control de los trenes, y es justamente a través de la ATC. En este caso, inclusive se tiene que prever el gasto, el costo, se tiene que ver inclusive los asuntos de mantenimiento, como lo que sucede en La Paz, ¿cómo se llama? La línea roja, amarilla y demás. Entonces, el mantenimiento normalmente se lo hace en las noches. En las noches, tal vez algunos de estos tienen algún tipo de desperfecto, entonces esto pasa a su mantenimiento, y para esto tal vez muchas veces son considerados otros, o puede ser considerados otros locomotoras o vagones, etcétera. El asunto que tiene que ser eficiente tanto en ingreso y salida. Y esto también va a permitir con qué frecuencia se va a realizar el asunto del mantenimiento. Ahora, entonces tenemos la ATP, lo que puede ser el ATO,
DTG, el RMTMS, lo que se quiere que estos, el ATP, el ATO y demás son más para centros urbanos. Ya, a ver, creo que está en el otro. No, acá. Miren, el ATP está para centros urbanos, interurbanos, trenes medias o altas distancias, etc. El ATO para metros urbanos, metros interurbanos y trenes de mediana distancia, ¿no? Ya los CBT y RMTMS son para lugares ya de gran velocidad. En especial el RMTS de alta velocidad. No alta velocidad. Y ahora volvamos casi a lo que, bueno, es un pantallazo de qué manera se maneja la señalización en Europa y Estados Unidos. Está en otro mundo. Nosotros apenas estamos empezando a tener una señalización bien precaria en nuestro país, entonces eso no lo podemos discutir, ¿no? Acá tenemos o se presenta algún tipo de señalizaciones que en la práctica ya están dejando de que sirven, ¿no? Pero ahora está siendo más tecnificado. Tenemos tanto la señalización horizontal y vertical. La horizontal está marcado normalmente en el piso y la vertical está marcado más como letreros. Y cada uno de estos tiene un tipo de significado. A saber, por ejemplo, si nosotros consideramos este tipo de señalización, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, se dice la velocidad. Aquí hay que tener en cuenta de que la velocidad es un desvío. En el otro lado se puede ver un poco más atrás de la figura una velocidad a los 40 kilómetros más o menos, o a los 40 metros más o menos, este tipo de curva que tendría que considerarle el que está conduciendo, ¿no? Esto, en este caso, se puede notar de que no totalmente va a ser un control igual que la ATC, un total, no sé, tal vez un control semiautomatizado, tanto va a depender del operador, ¿no? Y en algún caso tal vez sea ya automático. Estas son las indicaciones de las velocidades. También puede venir de diferentes tipos de forma, puede ser en rombo, y en rombo lo que más o menos se presenta más en las áreas rurales. Acá tienen ya está normado en función de la clave de nuestra riel. Entonces hay una distancia más o menos de 1.6 metros, una distancia D, está en función del calibre del tren. Están normalizados estos tipos de casos. Aquí tenemos algún tipo de sensación, por ejemplo, aquí se puede observar, ¿no? Es una vía caminera. En alguna parte tendría que estar a cuántos kilómetros tendría que tener este cruce. Acá no presenta. Pero acá nos indica que hay que prever. Es como un triángulo cuando nosotros ponemos nuestro vehículo, simplemente de advertencia, de que de acá a unos kilómetros o a una distancia va a haber un cruce con una vía férrea. Acá algún tipo de señalización se puede observar, tal vez aquí de un semáforo. Esto es, esto es más en los terminales. Ya esto dependiendo de la velocidad, distancia y velocidad, la altura, ¿no? Las panderetas que ya prácticamente no se utilizan ahora. ¿Y esto en dónde? Esto es en Bolivia. Sí, es bastante precario, pero no sé, esto es ya en dónde es. Christopher Rivera lo dice, bueno, esto ya es en Bolivia. El metropolitano sí tiene una señalización semiautomática, pero no es del todo. Ya, algunos casos que les hemos ya tocado, inclusive que tan importantes son los colores de los semáforos. Lo que nosotros estamos acostumbrados a ver es rojo, amarillo, verde, pero acá se incluye el blanco y el azul más.
en algunos casos solamente el verde y el rojo, o el rojo y el amarillo, o el blanco, blanco y azul. Ya lógico que cuando uno tiene que ver la luz roja es de precaución, y esta distancia tiene que ser en función, por si acaso, de la velocidad a la que está recorriendo, y tiene que estar señalado a la velocidad, y tiene que esto controlarlo el que está conduciendo, ¿no? Bueno, a través de radio, esto todavía yo ya le noto que es bastante ya pasadito, porque el asunto de radio ahora ya ha dejado de usarse, como el teléfono, ¿no? Pero al fin de cuentas es un sistema de sensación. La señalización en Bolivia es bastante precaria, por si acaso, es muy precaria. Tener tanto en la red oriental y occidental, no más. Bueno, esta es la sensación dentro de los vagones. Esto ya es en la red oriental. Es bastante precario en nuestro país. Entonces, hay que mostrar tal como es. En la red oriental, aquí, miren simplemente dónde está. Aquí tenemos un semáforo. Aquí debería haber una sensación como una especie como tranca, pero no existe. Simplemente aquí lo que se presenta es una sensación horizontal. Esto no garantiza que pueda haber algún tipo de accidente acá. No garantiza. No están cumpliendo totalmente todas las normas que se tienen que considerar una vía férrea, pero es así que se presenta en nuestro país. Y algunas otras sensaciones, tal vez bastante comunes para nosotros, para cuando tengan que parar, cuando tengan que ver una línea férrea por delante, etcétera, etcétera. No sé si es que hubiera alguna pregunta o consulta, porque ya de acá lo que vamos a ver son algunas sensaciones bastante comunes para nosotros, bastante básicos inclusive, pero eso se presenta en otro país, entonces más no podemos hacer, ¿no? El asunto de las terminales. Acá se tiene que ver el asunto de la señalización, el asunto de los tipos de cruces o desvíos, juega un papel bastante importante. Inclusive la ubicación que nosotros tengamos de nuestra terminal, lógico es de que tendría que ser lejano de la ciudad, ¿no? Eso es un principio básico. La estación que aquí tenemos, ustedes conocen que, bueno, pues ahora va a ser la estación central del metropolitano, por lo que me cuenta mis papás, era bastante lejano de la ciudad, muy lejano, totalmente aislado. Bueno, eso ha sido en su tiempo, ¿no? Pero ahora ya es parte conformante inclusive del mercado. Entonces la terminal tiene que estar ubicada en un lugar bastante lejano. Pero no siempre esto ocurre así en todo el mundo, porque se tienen muchos casos, por ejemplo, en América Latina y Europa, ha resultado ser un lugar bastante céntrico por la crecida de la población misma. Entonces es bien complicado cumplir ese dato primario. Ya, en la terminal, ¿qué objetivo tiene? Primero, es igual como un aeropuerto, donde primero te garantice que hay un espacio para que esperes, hay un espacio tal vez para que no tenía que haber ningún tipo de problema para abordar al tren, un espacio donde tal vez tú puedes hacer el transporte de carga, y también prever ese espacio. Si fuera tal vez una carga, por decirles mineral, entonces tiene que haber los espacios suficientes. Y para todos los casos va a haber un tipo de vagón especial, ¿no? Porque si fuera de transporte de personas, entonces tendría que haber una especie de vagones para pasajeros exclusivamente, y si fuera de carga, para carga, ¿no? Entonces, ese trabajo se tendría que hacer internamente dentro del terminal. Lo que nos tiene es que ofrecer el confort, la seguridad y teóricamente también la puntualidad, ¿no? Es lo que nosotros queremos que se cumpla. Entonces, dentro de un parámetro bastante importante de la terminal es de que se tiene que tener una eficiencia de movimiento de los trenes y de pasajeros
Y para ese caso, miren dentro de los terminales, bueno, acá se ve, de que este lugar seguramente debe ser este lugar de carga, me imagino, y este lugar tal vez de descarga, ¿no? Tiene que haber otra zona tal vez para los pasajeros, entonces tiene que haber una tipología para el caso que nosotros vayamos a considerar, ¿ya? A un principio, bueno, si ustedes ven las películas del oeste y demás, entonces tenía el de pasajeros y atrás era tal vez algún tipo de carga, eso es tal vez en su etapa primaria, pero ha evolucionado el asunto del transporte de trenes, eso es bastante lógico. Acá tenemos una estación de Lisboa. Los que conocen Oruro, esto es una réplica, el de Lisboa, en su terminal de Lisboa. Esto va a ser construido en el año 1910. Y el de Oruro es idem. En Oruro, los que conocen, es idéntico. ¿Ya? Acá tiene un tándem lo suficiente. ¿Dónde está mi cursor? Un tándem para pasajeros. Esto es para carga, pero esto ha ido evolucionando a través del tiempo, ¿no? Ahora es bastante complejo. No es así tan sencillo como tal vez era a un inicio. Se tienen diferentes tipos para empezar, de trenes. Hemos empezado. El que aquí nosotros decimos el metropolitano para ver su tranvía. Y es el que tenemos en la parte inferior de este tipo. Ya esto ya es un poco más dignificado. Por lo que veo es de pasajeros. Y por lo que se ve es atracción por energía eléctrica. También puede ser a través de diésel o mixto, ¿no? Simplemente me guío por la fotografía. Ahí veremos ahora algún tipo de estaciones centrales, esto en Bolivia. Esta es la de La Paz, pero esta en La Paz, los que conocen, está la línea naranja, ¿no? Línea roja, entonces ya ha dejado de ser una estación. Esta es la de Oruro. Esta es la de Oruro. Bueno, esta ya es la línea roja, ahora, ¿no? Pero esta es la de Oruro. De Oruro, esa, bueno, en su momento, esta es la de La Paz, esta es en Oruro, ¿conocen? En la parte interna, y de acá más no ha cambiado, está la configuración. Este es del metropolitano, ¿ya? Y aquí tenemos el tren eléctrico de Santa Cruz. Es pura propaganda. Al fin y cuando se lo vean así, uno piensa que la vía férrea en Bolivia está bastante desarrollada, y no es así. Es pura propaganda. Yo veo este tren eléctrico Santa Cruz, Guarnes, Voltero. Se ve bien, pero no es tan así. Ahora, dentro América del Sur nomás, ya por ejemplo aquí tenemos la Argentina, ¿dónde más? Esto tenemos, ¿esto dónde es? En Brasil, ¿ya? En Brasil. El de Chile sí que lo han desarrollado muy bien. Y la verdad de que no sé si ustedes han hecho la lectura de Condorito, que viene de Chile. Cuando se hablaba de una vía caminera, entonces hablaba de norte a sur, así de sencillo, ¿no? Igual es en el asunto de vía férrea, de norte a sur. No es como en otro país, que es bastante significado. Y esto, ¿dónde es? Este es de Cochabamba, ¿sí? Esto es del metropolitano, pero son sus rutas. Acá está la estación de terminal como ubicación. En los lugares de líneas rojas, de por Quiracoya, de por Agronomía, y esto es por Sacaba. En Europa es otra cosa, y también en Estados Unidos. Eso sí que hay un avance bien notorio en Europa. Si su desarrollo se debe justamente por las vías férreas en Europa. Y de a poco ellos han ido mejorando, ¿no? En todo sentido. En nuestro caso, en todo lo contrario, nos seguimos bien atrás.
Aquí tenemos un tipo de terminal. Acá, por ejemplo, está la estación de autobuses, ¿ya? Es muy parecido más o menos a los aeropuertos, algo parecido a eso tendría que ser. Aquí están los peatones para donde esperen los pasajeros. Acá están los trenes, andenes y demás. Aquí tendría que entrar un especialista, un arquitecto especialista para que dé los espacios para cada uno de estos tipos de casos, ¿no? Tenemos más, y son diferentes tipos de partes que se tendría que considerar. Acá, por ejemplo, es justamente esto donde viene el tren. Aquí sobre todo va a ser la carga de algún tipo de material o tal vez de carga o sino de mantenimiento. ¿Notan? Son más o menos como parqueos. Y de ingreso-salida, ¿no? Bueno, hemos dicho de que los terminales tenemos de pasajeros, de carga, de tráfico mixto, etcétera, etcétera. En las terminales de pasajeros, bueno, acá ningún tipo de vagón, simplemente lo que se quiere es el transporte de los pasajeros mismos. Sí o sí se tiene que tener un andén, el andén, para que haya una circulación bastante cómoda inclusive. Los famosos 3 años que se han hecho de moda más en Europa, ya cuando Estados Unidos ya ha empezado a formarse como estados, lo primero que han pensado es hacer en el transporte de por vía de trenes, porque es un transporte bastante masivo y lo han hecho subterráneo. Eso sería pensar en cualquier parte del mundo. Nosotros no tenemos ninguna parte de este tipo de transporte, ¿no? De parte de que este transporte se lo hace por debajo de la tierra, imaginen, y ustedes han ido a ver que no se lo siente. Después, bueno, imagínense la tecnología como avanzado. Acá donde se llama la flor son los arquitectos. Miren, acá se ve el transporte de una vía férrea, debe ser una especie como terminal, y aparte de eso se ve bastante vistoso, ¿no? Y las terminales en este caso son de carga. Esta tipología es bien importante analizarlo. No tendrá que haber un espacio exclusivo tal vez para mantenimiento de carga y demás, ¿no? Entonces aquí tiene una parte, una zona de ingreso y otra parte de salida, y esta parte ya tiene que administrar los demás. Esto por lo visto son de carga, ¿no? Esto se ensucia, son los de carga. Y hay mucho para ver. Este es el de Oruro, los que conocen. Este es el de Oruro. Este es el de pasajeros, lo que está pintado con azul. Todos los pasajeros. Yo conozco esto. Esto es de carga, y más acá no se ve, es de mantenimiento. Esto seguramente lo van a explicar de mejor manera los que van a presentar los cruces y desvíos. Tienen que tener una distancia, el ángulo y los... Bueno, entonces, este es el de Oruro. Y el plano CREA es el más moderno que tenemos en nuestro medio. Estos son las estaciones, también en Oruro, como les decía, estos son los andenes y estos son los de mantenimiento. Acá está la terminal. Esto también es el de Oruro. Es lo más modernito que tenemos. Esta zona, aquí no se ve, esta zona es de carga. Esta zona es el ingreso del terminal de Oruro, de la vía férrea. Y ya lo que se ha explicado, ¿no? Los asuntos de cruces, los desvíos y demás. Es bastante importante las tipologías que se adoptan. Este es el de Oruro, es el de mantenimiento, este es el de carga, y más acá no se ve. Acá está, este es el de pasajeros. ¿Ya? Entonces está dividido de 3 maneras. Es en Viacha. El de Viacha, antes había una conexión desde La Paz hasta Viacha, pero ahora no, solamente es el de Viacha. ¿Ya? Tiene estaciones solamente para 6
de tener 6 tipos de ejes que las que se considera. Todavía su espacio se lo está respetando, aunque su recorrido no es tan frecuente. Del Metropolitano, bueno, es otro asunto, ¿no? Esta es la estación central, los que conocen. Aquí está la tipología, son elementos de estructura metálica, los que conocen acá. Acá va a ser, acá es un lugar de mantenimiento y de carga, más de mantenimiento. Y estos son de ingreso y salida. El Metropolitano solamente es de pasajeros, nada más. Algún tipo de la red oriental no tiene mucho que ver, más es el de Oruro. Y esto donde es Sudamérica, de Argentina, de Colombia. Aquí mucho juega el papel de los desvíos y cruces, al menos en las terminales. Aquí es el de carga, debe ser portuarias, parece. Creo que sí, portuarias. Es el de pasajeros. Acá están diferentes tipos de desvíos. Es muy parecido al que tenemos en Oruro. Verse en Chicago, ¿no? Esto sí que es importante. Acá se ve qué tan importante es las tipologías que nosotros vamos a conocer. Ya le echó un micrófono. Alguien creo que tiene prendido su micrófono, ¿no? Entonces acá se puede ver y es bastante claro, ¿no? Esto es de ingreso y salida. Eso debe ser seguramente la carga que ha recogido, entonces empieza ya a desalojar. Estos lados también parece que es de otro tipo de carga y demás, ¿no? Y aquí hay otro tipo de tipologías. Aquí es un enmarañado de vagones y tiene que cumplir toda su función especial, ¿no? Siempre en todos va a haber un ingreso y una salida y un ingreso. Lo demás ya es más o menos cómo nosotros tendríamos que almacenar, ¿no? Y algunas operaciones tal vez que se realizan dentro de las terminales y demás. Yo creo que es suficiente con lo que hemos presentado. Hay diferentes tipos de tipología. Miren esto, qué bonito. Los que pueden ver. Es algún tipo de soluciones recomendadas. Esto es otro tipo de tipología. Es en Brasil, imagínense. Ya de a poco llegan a ser lugares bastante poblados. Es otro tipo de tipología, ¿no? Todos tienen un ingreso, se bifurcan y después la función donde tienen que cumplir. Las velocidades mínimas es de 5 a 10 kilómetros, no más, no puede ir dentro de la terminal. No puede ir. Por más que sea un tren bala, no puede. Bueno, eso es más recomendación tal vez para los arquitectos, que tienen que haber patios, de que tiene que haber lugar de esparcimiento y demás. Yo creo que se ha mostrado lo necesario. No sé si hay alguna pregunta o consulta en el curso. Ya, justo estos días estaba más con proyectos de grado y demás. El día viernes me acordé el último rato que tenía un proyecto de grado, pero pues mandé el mensaje que no se iba a poder llevar. La duda que tengo ahora es este viernes. No sé si habrá clases porque hay elecciones en la carrera, en la facultad. No lo sé. Eso también lo vamos a prever. No sé si hubiera alguna pregunta, consulta, por favor. Mire, me estoy acordando. Tenía que dejar una actividad a aquellos... hay un grupo de personas que me tienen que hacer su presentación de sus trabajos que habíamos coordinado. Más que todos son los repitentes. Voy a dejar esta actividad hoy día y vamos a ver más. No será una semana o 2 semanas. Y nada más. Ya, pregunta, Jorge. Ya, entonces quedemos acá. Yo voy a dejar esa actividad. Ahora mismo estoy creando para los repitentes que hemos quedado justamente. ¿Ya? 2 semanas sigue pues, por Edson, dime. 2 semanas que sea Ángel Edson. Ya. 2 semanas. Desde hoy día. Ya. Hasta luego. Gracias, Ángel. Hasta luego.
Chao, chao.